Caleidoscopio. Reflejos de la mente en cada giro. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Yo estoy muy feliz y emocionada por compartir con ustedes el último capítulo de la segunda temporada. Mi nombre es Katy Hernández y hoy tengo el placer de ir guiándolos por el mundo de la conducta depresiva, o mediáticamente conocido como depresión, o como un trastorno del estado de ánimo por el DSM-5. En el capítulo de hoy investigaremos todos estos paradigmas. Sin embargo, antes de iniciar, saludo a mi equipo que hace posible que hoy el streaming se encuentre en funcionamiento. Franco Ricardi y Tomás Vidal en la operación. En la producción, Kiara Escarficia y Agustín Furtado. En el capítulo de hoy vamos a ir investigando por dos segmentos. En el segmento de Psiconews vamos a analizar desde la corriente humanista existencial la película denominada Las Crónicas de Spiderwick, ya que en el cual nos invita a realizar una reflexión en temáticas sensibles e inquietantes como el duelo, la pérdida, la búsqueda de un sentido y afrontarnos con nuestros propios miedos. Y en el segmento de charlas de Iván tengo el honor de entrevistar a dos maravillosas personas e increíbles profesionales que nos compartirán sus abordajes psicoterapéuticos desde activación conductual, la implicancia neurobiológica y por supuesto su respectivo abordaje farmacológico. Recordá que podés revivir este programa y todos los anteriores a través de nuestro canal de YouTube como Repi4519, a través de nuestro Instagram como repi.um o caleidoscopio-repi, a nuestro número de WhatsApp al 121-360-2743, mediante nuestro correo como contacto repi.um@edu.um.ar y por supuesto por nuestro canal de Spotify como Caleidoscopio. Vamos a una breve pausa y en un ratito nos reencontramos para sintonizar nuestro primer segmento, Psiconews. ¿Querés seguir conectado con todo lo que pasa en la Repi? Entonces, presta atención, porque tenés un montón de formas para encontrarnos. En YouTube estamos como Repi. Busca nuestro canal o entra directo a youtube.com/repi4519. Si querés escucharnos desde cualquier parte del mundo, podés hacerlo por Radio Garden, donde nos encontrás como Repi UM. En Instagram nos encontrás como @repi.um. También podés escribirnos o mandarnos audios al WhatsApp al 261-419-5195. 261-4195-195. No te olvides de entrar a nuestra web y escucharnos en vivo, repi.um.edu.ar. Y si querés llevarnos a todos lados, descarga nuestra app desde la Play Store. Buscás Repi UM y listo, nos escuchás estés donde estés. La Repi está en todos lados. Conectate y disfruta. Seguimos con más contenido en la Radio Escuela por Internet de la Universidad de Mendoza. Psiconews. Tu dosis diaria de insights. Buenas, hemos vuelto. Bienvenidos al segmento de Psiconews. Tengo el placer de presentarles a Cande Costana, Nacho Estrada Papalardo. Bienvenidos. Son Buenas. mis futuros colegas y que capítulo a capítulo han ido construyendo contenido de calidad y rico en reflexión, por supuesto. Bueno, chicos, ¿cómo se sienten? Últimos Psiconews. No puedo creerlo. ¡Qué nostalgia! Sí, muchísimo. Bueno, ¿qué nos vienen a contar sobre las crónicas de Spiderwick? ¡Uy, qué peli! La eligió él. Elegí era una de mis favoritas ¿Vos cuando era chiquito. amás Él las tuvo la pelis? idea. Sí, amo las películas. Todos los Psiconews, pero también hiciste el de Intensamente también. Ajá. Es que me gustan mucho, la verdad, Un como significado, bajarlo. bajarlo a la...
no sé si es la realidad, porque obviamente una película de ficción, pero bajarlo a algo que es tangible, como Sí. una película. Y que se puede representar en alguna teoría de la que hablemos. Sí. Bueno, sí, esta peli es de aventuras, digamos, como esto es ciencia ficción, pero tiene una carga existencial tremendo, ¿no? Nacho? Sí, tiene... Ay, es que chicos... se puede ver Prepárate. es que se puede ver de todos los pensadores, desde Sí, Langley, desde Frankel. Frank. Es maravilloso, realmente. Nada, vamos a hablar, bueno, de las crónicas de Spiderwick, como bien dijo Katy. Es una película que seguramente, espero, varios hayan visto. Siento que es aparte como una que fue muy famosa en su época, Sí. o hasta su versión en McDonald's. Bueno, y que justamente nos habla de la soledad, del sentido de la reconciliación, de cómo muchas veces, como decía Franco, no elegimos el sufrimiento, pero sí elegimos qué hacemos con el sufrimiento. Bien, bien. Exacto. Y La Cande, ¿querés comentarnos cómo inicia la trama de la película? Sí, cómo no. Bueno, la peli arranca con una mudanza forzada de una familia en la que, bueno, una madre con sus 3 hijos, 2 nenes y una mujer, la más grande. Esta madre intenta como recomenzar la vida, o sea, nuevo comienzo. reconstruir un nuevo comienzo, ¿sí? Con 3 hijos que cargan con la separación, ¿sí? de sus padres. Y un protagonista, que es uno de los hijos, Jared, Jared, sí. el que conoce la película se les va a Lo va a representar- ubicar. lo va a Al ubicar mismísimo Jared. Sí, que el tipo está enojado con todo. Está enojado con Hate. todo, vive enojado. Odia ¿sí? la vida. Empieza como en la película con este sentimiento de enojo tan fuerte. Pero detrás del enojo hay algo más, que es acá donde vamos a... Y es que hay todo un A indagar. sentido, Hay todo un sentido. en el enojo que él tiene. Porque nada, Jared como que vive en un mundo que para él ya no tiene coherencia, ¿no es cierto? Él su casa cambió, su familia cambió, él ya no tiene más la figura, bueno, esto no es spoiler porque chicos pasaron casi 20 años de la película. No, vean ahí. Claro. Está en Netflix. Chivo. Nada, él tenía como referencia a su padre y este ya no está más en la imagen, no porque haya muerto, que esto es lo interesante también de ese tipo de duelo. No es el Exacto. duelo por una muerte, es el duelo por una ausencia. Por una ausencia. Bueno, y ahí aparece justamente esta angustia existencial, este vacío, que no tiene como mucha explicación para él también porque estamos hablando de que es un niño, entonces tampoco hay una explicación racional para darle. Claro. Pero bueno, se siente algo como si algo esencial en él estuviera quebrado. Exacto, y cómo ese vacío él empieza como a tomar forma a través de que él percibe monstruos, o sea, monstruos en el sentido más literal de la Ajá, palabra, sí, o sea, empieza a percibir movimientos, que las cosas se caen, que no sé qué, hasta que empieza a descubrir, empieza a abrir puertas, ventanas Sí. y encuentra... Bien, bien. Encuentra mucha contención. Bien, Encuentra mucha y para vos, contención. Nacho, ¿qué representan estos monstruos? Bueno, para mí estos monstruos son como esta búsqueda de sentido en el caos. Son como una proyección que podemos ver que él hace. Sí, caótico, sí. Cuando no podemos integrar el sufrimiento y nada, y el psiquismo lo transforma en símbolos, en fantasías, en pesadillas, porque también él tiene problemas para dormir, en criaturas que encarnan lo que no se puede poner en palabras. Por ejemplo, hay un monstruo Bulgarat, que es el monstruo como principal, Ajá. que él toma distintas formas. Entonces eso es muy importante. De hecho, la última forma que toma es la del padre. Wow. Y es tremendo porque eso es como si fuera la depresión en sí y sus múltiples manifestaciones. Y después los demás monstruos que tiene, que no quiero decir los nombres mal, pero hay uno, Cerdonio, que es muy gracioso. Vos mandás. Que ese es bueno. Sí, ese es bueno y él tiene como mucha contención en ellos. La contención que no tiene en su familia, por ejemplo. Entonces no me parece como casual que el estilo de fantasía y proyección que simboliza cada uno. Porque cada uno de ellos justamente toca algo que está en todos nosotros a la hora de enfrentar una pérdida, ¿no es cierto? Sí. Sí. Por eso es muy, muy puntual la película para estas Sí. cosas, siento. Y todo el tiempo hacemos referencia, ¿no? Como a estos monstruos internos y esta lucha que Claro. uno siempre intenta Que hacer. uno los percibe, o sea, como... Esto es lo que representa al principio de la película, que ningún integrante de su familia le cree que él ve
monstruos, que hay algo raro en la casa. De hecho, lo castiga a la madre porque él ha sido muy difícil en el divorcio. Claro. Entonces, como que siempre lo castiga porque él es el que siempre hacía algún pero, un problema. Claro, ¿no? él era Había como el problema- el síntoma problemático. emergente de toda la Exacto. conflictividad en el sistema. Ujú. Bueno, Cande, y comentanos, ya que nos han traído colación de que esto tiene esta visión humanista existencial, ¿qué aporte puede hacer Lengue al respecto? Bueno, Lengue, con su teoría de la primera motivación fundamental, desde este lugar más existencial, más filosófico, esta primera motivación fundamental es la de sentirse en un mundo, es decir, habitar. No solamente estar, sino habitar, ¿sí? Como esto de pertenezco a este lugar, me siento en casa. Él no se siente en casa, ¿no? No, él O sea, no se siente en casa. Bueno, esto es lo que es muy como copado, porque él no se siente en casa, pero tampoco se siente afuera, pero tampoco se siente adentro. Es como que él está en un limbo, y cuando ese sentido se pierde, el mundo se vuelve amenazante. Por eso es que Sí. también él tiene como alrededor de la casa hay como si fuera una protección, Sí. que son como unos honguitos muy Ah, chiquitos. mirá, Sí. no le había prestado atención a esa parte. Que nada, está muy buena, la verdad, porque tiene como estas protecciones que hablan justamente de, estamos en algo que no es la casa, pero tampoco es la afuera. Que es- Claro. y nada, está en este mundo que se vuelve amenazante, que se vuelve hostil, que se vuelve lleno de monstruos. Por eso es muy, muy particular esta apreciación que se hace. Y bueno, paradójicamente, también los monstruos son los que lo obligan a despertar en un punto. Exacto. Es como que lo sacan a él de su enojo tan absoluto y tan este vacío de vida que él siente, sacándolo del automatismo, o sea, como preguntarse de qué propósito Sí, como él de viene a ese tener en vacío existencial, poder encontrar un sentido en ello. podría encontrar un sentido en ella. Y la casa de Jared, ¿tiene como una representación en particular? ¿Que ustedes observan como que la casa represente algo en particular? ¿O es como ese estado donde están todos los monstruos que lo habitan y donde él no se siente tranquilo? Y en ese punto, digamos, la casa como que resulta clave porque es vieja, tiene pasillos, tiene de hecho pasadizos secretos, habitaciones que están cerradas. El libro dice, no se puede abrir, no lo lean, como que tiene ese mensaje en la portada. ¡Ay, qué miedo! ¿Qué hace Jared? Lo abre. Claramente. Y acá es donde empieza como el caos, también la gracia de la película. Pero bueno, haciendo esta representación desde este lugar existencial, podemos decir que como este libro expresa, digamos, es donde él se enfrenta con eso que no se puede abrir en realidad, que no Ajá. se abrir, él se enfrenta con el reprimido y lo transforma, ¿sí? Porque una vez que abre ese libro, él, digamos, se pone al hombro, por decirlo de una forma burda, todo el desastre que se arma, digamos, alrededor. Y que este libro también esté en la protección de la casa, que como podría ser la mente, la casa, Claro. nos habla de su yo existencial. Y como cada puerta cerrada puede ser una representación de algo que Jared no puede o no quiere mirar. Sí, Entonces sí. este libro que abre todo simbólico. eso Es es como simbólico. si fuera una llave universal. Ajá, ¿no? sí. Sí, además considero que es súper rico Cande. Bueno, Cande está cursando segundo año. Esto, Lengue, lo vimos en tercero nosotros. Claro. Las 4 motivaciones fundamentales. O sea, vos Claro. el año que viene vas a llegar y ya vas a saber de lo que Dase estamos la hablando. primera. En serio. Sí. Nosotros entramos sin saber quién era Lengue, qué eran las Sí, sí, sí. motivaciones. O sea, Olvidate. cero. Así que curtidísima. Olvídate. Bueno, ¿y ustedes Olvidate. observan que en algún momento Jared reconstruye su sentido? En realidad, yo, así como reconstruir el sentido, si lo llevamos a algo, digamos, si lo traemos un poquito, yo creo que él como tiene un propósito, digamos. Al final de la película, él tiene como el propósito de salvar y de proteger a su familia, Ajá. en la cual él se sentía como, digamos, alejado, porque se peleaba con hermanas. De hecho, él tiene un hermano que no es para mí casual. Viste que tiene un hermano gemelo. Claro, tiene un hermano gemelo, está compuesta así la familia. Detallita. Detallito. Entonces, como él en principio que se sentía como por fuera de esa familia,
el propósito, digamos, que representa la película y que nosotros significamos, es esto de que termina protegiendo a la familia de todo ese desastre monstruoso y de esa casa, digamos. Bien, perfecto. ¿Y cómo? Sí, ¿querías decir algo más? Sí, iba a decir que como que su sentido también se aparece cuando él reconstruye su vínculo. Cuando logra volver a confiar, se siente parte otra vez de este mundo. Porque bueno, esto te acordás que lo hablamos mucho nosotros en clase, que cuando uno tiene confianza en sí mismo, que podría ser la autoeficacia, usando términos más propios de la carrera. Más técnicos. Disculpame. Esto también se construye, y como hablamos también en el tercer capítulo, el de psicoanálisis, de un otro. Ese valor se construye de un otro. Exacto. Sí, que... Él reconstruye, es verdad, reconstruye sus vínculos a partir de este como propósito que él tiene, que un protagonista que aparece le da, como vos tenés que hacer esto, tenés que proteger a tu familia, de esa forma de construir sus vínculos, y bueno, podemos decir que también su sentido. Sí, que además que esto que vos, Nacho, traes a colación es tal cual, nosotros vamos construyendo nuestra identidad en base a nuestras primeras figuras de apego, de cuidado, es como que no podemos quedarnos exentos de la construcción del otro. Y para finalizar, ¿cómo finaliza la trama de la película? ¿En qué cierra? Bueno, el cierre de la película es perfecto. No sé si perfecto, a punto caramelo. Pero tiene mucho que ver con justamente esto del volver a habitar. Porque nada, la película termina con que la casa vuelve a ser habitada por la dueña original, que es la tía abuela de Jared, que es quien en realidad era para quien la habían construido todos estos cuidados. Pero que también habla en un punto muy simbólico, a lo mejor si se quiere, del pasado. Como en el poder amigarse con el pasado de Jared, de su familia, de la familia que él conoció, de la familia que hoy tiene. Aceptar, sí. Y que todos conviven bajo esta noción de el hogar, que más que un lugar donde uno vive o habita, sí. Es un lugar donde uno experiencia su interior, ¿me entendés? Sí. Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Cande y Nacho, por habernos compartido semejante reflexión. Sí. Súper introspectiva, y considero de que colabora que podamos concientizar la relevancia de encontrar un sentido y de una relevancia que nos mueva. Quiero decir algo, si me permitís. Sí, por supuesto, la salvedad. sí. Nada, siendo el último capítulo, quería agradecer mucho este último ciclo. Ay, voy a llorar. Que tuvimos de Caleidoscopio, esta segunda temporada, que bueno, hemos a pulmón, hemos hecho de todo. Literal. Y que, como para cerrar, que tiene que ver no solo con lo existencial, sino con un montón de cosas, por eso es que elegimos esta película. Todos tenemos monstruos, pero anímense a ponerlos en la luz y enfrentarlos de a poco y todo, porque... Sí. Y buscar ayuda y no estar solos, no están solos. Bien, sí. Y también por eso invitamos un espacio psicoterapéutico, para Exacto. poder hablar de ellos de manera segura y privada. Bueno, muchas gracias a vos por continuar en cada segmento de Caleidoscopio. Quédate prendido, hacemos una breve pausa y nos reencontramos en un ratito para desarrollar una entrevista de las manos de dos maravillosas personas e increíbles profesionales. Vamos a una tanda y ya regresamos. La Universidad de Mendoza lleva 65 años formando profesionales con compromiso, visión crítica y vocación transformadora. Una universidad con historia, presente y proyección. La educación es nuestra misión, nuestra pasión, nuestra esencia. Porque lo esencial está en nuestro ADN. Porque tu mundo puede cambiar el mundo. Charlas de diván, donde tus pensamientos encuentran su voz. Buenas, hemos vuelto. Bienvenidos a Charlas de Diván. Hoy tengo el corazón repleto de amor y de alegría por presentar a dos maravillosas personas e increíbles profesionales.
Ambos son miembros del Instituto Cambio, Centro de Tratamientos Basados en Evidencia y docentes de la Universidad de Mendoza. Bienvenidos, Florencia Chófalo, Alex Brizuela. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Hola, Katy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Súper contentos de estar acá. Y contenta de que me haya tocado con mi compañero y amigo. Está todo calculado milimétricamente, los equipos, ¿no? por supuesto. Bueno, Alex es licenciado en Psicología, se especializa en activación conductual. Flor es licenciada en Psicología, especialista en Neuropsicología, es investigadora y además es directora del Instituto Cambio. Es un honor para mí tener los dos. Hola, cara, llorar. Lloremos. No, es un placer estar acá. Ay, para mí también es un honor. Bueno, Alex, comentanos, desde la lupa conductual, ¿cómo se conceptualiza a la depresión? Hablar de depresión desde una lupa conductual es como es un poco fuerte en un principio porque es correrse desde la mirada típica de que hemos escuchado y que escuchamos. De hecho, es justamente uno de los principales temas dentro de las primeras sesiones a trabajar, que es corrernos de la mirada de, bueno, tengo un problema que está dentro mío, mi problema es la voluntad, mi problema es algo que yo no tengo voluntad, que no tengo motivación también. No puedo dejar de sentirme mal y quiero, muchas veces pasa esto, como quiero sentirme bien y no puedo. Y desde una mirada conductual acá se pone en foco en un lugar completamente distinto, que es, bueno, tal vez el problema no es algo que está dentro tuyo, sino tal vez todo esto que te viene pasando, porque cuando uno empieza a preguntar, no es algo, por ahí son cosas pequeñas. Pero cuando uno empieza a hacer la cuenta, son muchas cosas pequeñas que empiezan a mermar un poco la calidad de vida de las personas y en ese punto empiezan a darse cuenta que todo este tiempo han estado tratando de hacer cosas para sentirse bien y por más que lo han intentado no han podido. Sí, tal cual. Es lo que dialogamos en clase, como culminar con esta perspectiva categorial diagnóstica de yo soy el depresivo como un estado permanente de un estado. Y no es que yo soy depresivo, no como salir de ese como paradigma. Recuerdo que lo dialogamos mucho. Pero más aún que eso, decir un paso más allá de decir, bueno, no solo no sos el depresivo, sino que la causa de esa depresión no está solamente en algo que ocurre adentro tuyo, sino que ocurre en la forma en la que intentás hacer las cosas frente a una situación muy adversa. Eso te iba a decir, una situación de depresión, exacto. ¿no? Podemos hablar de una situación depresiva. Es completamente una situación depresiva. Y ahí hay un juego en donde la persona sí, es verdad que uno hace cosas activamente o pasivamente para sentirse bien. Pero todo el tiempo está haciendo cosas para sentirse bien, para sentirse mejor. Lo que pasa es que por ahí esas cosas no están funcionando. Pero ¿por qué no están funcionando? Y bueno, no son las mejores respuestas, no son las mejores estrategias, pero tal vez son las estrategias que están disponibles. Sí, la verdad que es muy interesante el cambio paradigmático que vos proponés, que yo cuando inicié la cátedra y lo planteaste fue como reiniciar todos esos prejuicios que hay desde las familias, ¿no? Que la familia siempre tiende como a rechazar, a, entre comillas, el depresivo, ¿no? Como, ay, no, tenés que estar todo el tiempo haciendo cosas, la productividad, no, vos siempre tenés que estar bien. Y es como que se rechaza ese espacio para poder consultar qué es lo que está sucediendo. Ojo, Katy, que también, bueno, Alex lo puede decir, nosotros tenemos un estereotipo de depresión, que es la persona que se aísla, pero también las conductas depresivas pueden ir por otro lado, ¿no? Sí, a veces las conductas depresivas van por el lado de hacer un montón de actividades que tal vez no son las que van en relación con los valores del consultante o que implican hacer cosas por otras personas con la idea de poder estar mejor. Y aparece también una cuestión fundamental, que en esto, Flor, vas a coincidir mucho conmigo, que es la irritabilidad. En muchas ocasiones la depresión se expresa, o por decirlo de alguna forma, ¿no? Como con mucha irritabilidad, y las personas se sienten muy irritables y no saben por qué. Y cuando empezás a ver, no hay motivo para esa irritabilidad. Claro, sí. Y bueno, Flor, comentanos, ¿cuál es
es la implicancia neurobiológica en los procesos de depresión? Que siempre esto es muy mediático, muy polémico. Comentanos. Claro, siempre hay algún video en TikTok o Tal algún cual, reel en sí. Instagram que no estás depresivo, lo que te falta es serotonina. No, sí, Por entonces, supuesto. Hacer lo siguiente para elevar tus niveles. claro, sí, clavate, Tómate esto. Hacé Ajá. esto y te das un saque de dopamina, ¿no? Es como... Ponete al sol. Claro. No, es como casi mágica la Claro. cosa, ¿no? Y lo mismo pasa a veces con los fármacos. La gente cree que nada, te tomas un fármaco y listo, ¿no? Bueno, tu pregunta es como ambigua porque la neurobiología tiene que ver en todo, ¿no? Es una variable más de la conducta. Ajá. Porque no te puedo decir, no, acá el cerebro no tiene nada que ver. Pero hay que corrernos un poco de esta visión cerebrocentrista. Perdón, Ajá. cerebro, te amo, pero vos me entendés. Sí, por supuesto. En el sentido de que es una variable más, porque pensemos el cerebro como un medio, como el Sí. medio para llevar a cabo nuestras conductas, ¿sí? Y la conducta la tenemos que pensar como una interacción con el contexto. Y esa conducta ocurre algo muy loco, porque nosotros nacemos y tenemos un cerebro que está programado genéticamente, pero toda esa conducta, esa interacción con el contexto va cambiando constantemente nuestro cerebro. No es que es algo quieto e inmutable que nacemos y salió así. Todo el tiempo va cambiando. Y nuestro cerebro, la forma que tiene de realizar las conductas es mediante la liberación de sustancias químicas, ¿sí? Entonces, esas conductas que yo hago y las consecuencias que tienen esas conductas y los contextos en los que estoy inmerso van a generar que esas neuronas, que son las ocupantes de nuestro cerebro, liberen ciertas sustancias. Una sustancia como súper conocida es la serotonina. La he escuchado como la hormona de la felicidad. ¿Qué más puedes haber escuchado? Igual viste que esa etiqueta va cambiando. Antes era la Sí. serotonina, ahora Claro, viene y por eso con la considero que es dopamina. súper enriquecedor consultarlo. Sí, Por la todos dopamina, estos la del estereotipos. placer. Sí, la oxitocina, viste que aparece Sí, por ahí todas también. son la de la felicidad, ¿viste? Claro. Bueno, la serotonina puede ser una hormona o un neurotransmisor, pero básicamente es el mensajero que cumple muchas funciones, ¿sí? Como por ejemplo regular la ingesta, regular los ciclos de sueño y vigilia, regular el dolor. Y entre todas esas funciones que tiene la serotonina, brinda, cuando se libera en determinadas zonas del cerebro, brinda como una sensación de cohesión. Una percepción de cohesión. O sea, por ejemplo, yo ahora estoy sintiendo cohesión, chicos. O sea, como un sentido de pertenencia y que te da tranquilidad, como que todo está bien, como que puedo confiar en ustedes, ¿no? Y que nada, estoy cómoda y me siento segura y estoy acá, ¿no? Entonces, eso genera que nosotros tengamos una percepción de bienestar. Esa serotonina se libera frente a actividades y situaciones que estimulan esa percepción, ¿no? Por ejemplo, yo ahora estoy acá y siento eso, pero si voy caminando por la calle y veo a mi amiga y la saludo y no me contesta y se va, no voy a liberar serotonina, ¿no? Por supuesto, Entonces, sí. desde esa perspectiva, nuestro cerebro actúa en función de las experiencias y a las que nos exponemos y las conductas que emitimos, ¿sí? Entonces, desde el modelo de la depresión, esto que decía Alex, que bueno, no es que lo inventamos nosotros, o sea, hay mucha evidencia que respalda esto. Si una persona desde desde esta visión de la depresión que tenemos, en donde comienza a tener conductas que en vez de funcionar para salir de ese estado de malestar, lo que hacen es perpetuarla a través de la evitación. Supongamos que una persona se pelea con su novio, ¿sí? Se pelea con su novio y se siente mal por eso. ¿Quién no se sentiría mal cuando se pelee con su pareja? Bueno, eso hace que yo me sienta mal y llore, por ejemplo, o me prefiera ese día quedarme en casa tomándome un tiempo. Eso es esperable, ¿no? Ahora, sí, ¿qué pasa? Yo, cuando quiero salir, recuerdo que me lo puedo encontrar en el club a donde voy, ¿no? Entonces, ese recuerdo me trae malestar y digo, me quedo en casa mejor, ¿no? Entonces, se van como reforzando o sosteniendo conductas que van a mantener el estado de depresión. Ahora, ¿qué pasa a nivel del cerebro? Si yo no me expongo a las situaciones que segregan serotonina, por ende, lógicamente, después, mi cerebro, si yo me paso todo el día encerrada, por ejemplo, y no va a liberar mucha serotonina. Entonces, sí, hay una disminución del funcionamiento serotoninérgico o noradrenérgico, por ejemplo, que se va a explicar eso, pero como consecuencia de la interacción con el contexto, ¿sí? Entonces,
decir que la depresión es un estado como consecuencia de un déficit de algún neurotransmisor es totalmente incorrecto. Ocurre, o sea, hay una disminución de la secreción de determinados neurotransmisores, pero como consecuencia. Correlación no quiere decir causalidad. O sea, que dos cosas estén pasando no quiere decir que una causa la otra. Sí, es lógico que una persona que no está teniendo actividades placenteras no libere mucha serotonina, ni noradrenalina, etcétera. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva, es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué está diciendo Florencia? O sea, yo soy Fantino. Para. Que no hay, o sea, que no hay nada en la química de las personas que tienen depresión. No hay ningún problema. Su cerebro responde perfectamente normal porque no está teniendo las situaciones necesarias para la liberación de serotonina. Pero eso pasa en la mayoría de las depresiones. Es importantísimo no generalizar al 100% porque hay algunas depresiones que ocurren, que se les llama endógenas, que sí ocurren como consecuencia de algún desbalance químico en el cerebro, metabólico, nutricional, etcétera. Como por ejemplo, pensemos en la situación de una persona con hipotiroidismo, por ejemplo. ¿Sí? Ahí todo su metabolismo ocasiona desgano y un montón de conductas que van a tender a la apatía, la bulia, pero como consecuencia, sí, de un estado interno. Entonces, en grandes rasgos, la mayoría de las situaciones depresivas tienen que ver con el contexto. Claro. Re larga la hice. No, pero eso es como el gran aprendizaje que yo como que consideraba en la entrevista, que fue lo que yo aprendí, que uno siempre tiende a la causalidad. A más B, C, y no. El cerebro es el medio y el contexto es el que nos va modulando, ¿no? Es súper interesante. Muchas gracias, Flor. Bueno, Alex, comentanos, ¿cuál es el objetivo terapéutico en la activación conductual? ¿Cómo es el procedimiento que se operativiza? Bueno, voy a tomar un poquito pero lo que... ¿qué es la activación conductual? ¿Qué es la activación conductual, podemos empezar Alex? por ahí. Sí. Creo que es un buen comienzo. Haciendo un poquito de una introducción, no la tenía preparada, pero activación conductual es un tratamiento, es un protocolo para trabajar específicamente con depresión, aunque también se puede trabajar otros tipos de problemas, pero está pensado específicamente para personas que sufren depresiones, tanto graves como moderadas, como leves, o sea, cualquier tipo de problema relacionado con la depresión, y que básicamente la idea es que si la persona vuelve a tomar contacto con actividades, con situaciones, momentos que le son placenteros, pero sobre todo que le son valiosos para su vida, lo que va a ocurrir es que con el tiempo van a empezar a disminuir la mayoría de los síntomas depresivos. Porque, bueno, un poco la explicación que dio Flor permite entenderlo. Desde una mirada conductual vamos a decir que, bueno, empiezan a condicionarse apetitivamente, o sea, agradablemente, digámoslo, como todas esas situaciones de nuevo, y entonces empieza a aparecer esto que la gente lo voy a poner en estos términos para que sea más cercano, que es, empieza a aparecer la motivación. Como que digo, el problema que muchas veces es que ponemos la motivación al principio de la ecuación y en realidad va del otro lado del igual. La motivación es algo que empieza a aparecer después de que vamos activando cosas que son importantes y placenteras. Pero hay un punto también que es ir también resolviendo algunos de los problemas que se van presentando a partir de la depresión. Cosas que van ocurriendo en las que empiezo a dejar de hacer algunas actividades, empiezo a dejar de cumplir con algunas responsabilidades, eso me genera más problemas, esos problemas me generan más estrés y me dan más motivos también para quedarme en mi casa. Ahora, si de a poco puedo empezar a enfrentarlos, puedo ir resolviéndolos, también empiezo a tener más motivos y menos lastres para poder salir afuera. Y esto es, como decía Flor, empieza a verse como de a poco empieza a aparecer, por ahí vos lo explicabas, del lugar de la dopamina, empieza a aparecer más situaciones donde se liberan dopamina. Bueno, acá empiezan a aparecer más situaciones donde al final, por ahí, cuando alguien piensa en, y tengo que juntarme, tengo que ir al club, y pensar en ir al club, y la verdad que no sé si tengo ganas, pero bueno, puede ser que sí la pase bien, ir y pasarla bien, es como, bueno, che, la verdad que sí podría intentar ir de vuelta. Por lo tanto, la propuesta de activación conductual es hacer una programación de actividades valiosas que vaya acercando al consultante. Bien. Pero no cualquier actividad, no actividades que a mí se me ocurren, Por no supuesto. hay una lista de O actividades. sea, que son valiosas para el consultante y que son significativas Exacto. para él, porque capaz que para vos es re significativo ir al gimnasio y capaz que para el consultante es re significativo salir a pasear a su perro. Exactamente. Y etcétera. esto que está diciendo Alex es re importante porque, obviamente que cuando una persona está atravesando una situación de depresión, todo el contexto intenta ayudar y
esto pasa, ¿no? Anda a caminar, anda a hacer cerámica, anda a hacer... El otro día veía un meme que decía, ¿y vos en qué etapa estás? ¿Hiciste cerámica? ¿Hiciste yoga? ¿Estás jugando al pádel? Sí, capaz que a la persona como que- ni le mueve hacer todas esas actividades. Bien. Sí, hay muchas cosas que van apareciendo y también hay que tener mucho cuidado con esto de, bueno, pero es que debería estar yendo al gimnasio, debería estar haciendo esto, debería estar haciendo aquello otro. Y muchas personas se autocritican y empiezan a rumiar un montón acerca de por qué no están haciendo las cosas que deberían estar Que es la haciendo. principal característica en la depresión, que es esta Claro, disminución. ahí te morís de la culpa, ¿no? Porque a mí me ha pasado, o sea, en su momento como vos querés ver bien a la persona y le decís, no, tenés salud, tenés tu familia, ¿no? Tenés un buen trabajo, mirá Claro. todo lo que tenés. Y uno dice, bueno, mi objetivo de esa frase era que se sintiera bien y la persona se queda, como dice Alex, rumiando en, debería sentirme bien porque tengo todo esto, soy un tonto. Bien. Bueno, y Flor, comentanos cuál es el abordaje farmacológico y cómo el mismo se complementa con el psicoterapéutico. Esto que estábamos dialogando al comienzo. Bueno, el abordaje farmacológico ha demostrado ser efectivo en las situaciones de depresión, pero con sus limitaciones, ¿no? Por supuesto que cualquier abordaje farmacológico versus tratamiento combinado queda destruido. O sea, ¿a qué me refiero? Traduzco. El abordaje farmacológico, si no se realiza en compañía y en complemento de un abordaje psicoterapéutico, va a ser muy limitado, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Los antidepresivos, a ver, digo antidepresivos, pero la situación de depresión es muy compleja y uno piensa en antidepresivos porque se construyeron y se sintetizaron en un laboratorio para eso, pero también se aborda con antipsicóticos, con ansiolíticos, pero particularmente vamos a hablar de fármacos que actúan generalmente sobre el sistema serotoninérgico y sobre el sistema noradrenérgico. Los de primera línea, es decir, los que primero un psiquiatra dice, che, vamos a empezar por esto porque cada persona y cada situación es distinta y no a todas las personas les generan el mismo efecto los fármacos, y esto es un problema porque, no sé, la persona va a un médico clínico, y me ha pasado mucho esto últimamente, como estoy en la salud pública, de que las personas no pueden pagar un psiquiatra, entonces van al clínico y el clínico, pobre, hace lo que puede y termina recetando un fármaco, y nada, y eso tiene consecuencias, ¿no? Pero principalmente los antidepresivos actúan sobre el sistema serotoninérgico en primera línea y lo que hacen es inhibir la recaptación de serotonina. ¿Qué quiere decir? Cuando se libera esa sustancia en el cerebro, después de tratar de generar un efecto en la otra neurona, la neurona lo que va a hacer es recaptarla, es decir, volver a guardar esa serotonina que quedó dando vueltas por ahí y no se ocupó. Es un buen mecanismo porque le hace ahorrar un montón de energía al cerebro y recicla de alguna manera la molécula. Pero los inhibidores de la recaptación de serotonina son fármacos que van a venir como a inhabilitar esos transportadores que vuelven a la sustancia dentro de la célula, entonces van a dejar más la serotonina dando vueltas por ahí, que lo que decimos es que aumenta su biodisponibilidad, y esto hace que otras neuronas la puedan tomar, y las otras neuronas postsinápticas, o sea, las que la van a recibir, son más, y su efecto tiene mayor posibilidad de generar una respuesta más notable en el estado de ánimo de la persona. Y después tenés, esos son los de primera línea, y después se puede intentar con fármacos que incluyen el sistema noradrenérgico, que el sistema noradrenérgico es un sistema que tiene más que ver con lo automático, pero que es un sistema más de activación, de que te pone más en alerta la noradrenalina, ¿no? Y eso es lo que les hace falta a muchas personas con depresión, ¿no? Necesitan activarse un poco, algo que les dé un empujón, que los haga estar más alerta, para que tengan la tendencia más a actuar, ¿sí? Y inclusive a distraerse, porque una activación noradrenérgica extra también hace que no esté todo el tiempo fijando mi atención en algo específico, y eso es muy bueno para la rumia, ¿sí? Después lo que pasa es que lo que tienen los antidepresivos es que son buenísimos. Su efecto no es, me tomo un antidepresivo y a la noche estoy feliz, sino que para esperar los efectos de un antidepresivo se esperan entre 20 y 30 días para ver los efectos. Por eso es muy importante que la toma sea como bien en específico a la misma hora y bien sistemática. Y después más o menos se tiene que esperar unos 6 meses para decir, bueno, se intentó con este tratamiento, ¿no? Para ver efectos estables, y luego se tiene que ir retirando lento. ¿Qué tienen los fármacos? Y acá aguante la activación conductual, es que tienen un altísimo índice de recaída, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si no se aborda
parece que estamos vendiendo activación conductual. Sí, la estamos vendiendo. Sí, Que quede claro Sí, que la la estamos estamos- no lo ocultamos. Pregúntenle al ChatGPT o pregúntenle a Google, a quien quieran, los efectos que tiene la activación conductual versus inclusive la terapia farmacológica. O sea, los antidepresivos son buenísimos, pero tienen un alto índice de recaída. ¿Qué quiere decir? Que después que la persona deja el fármaco, hay una tendencia muy grande, que a veces oscila entre el 60 y el 80% de recaída, es un montón. Sí, sí. Que la persona vuelva a tener conductas depresivas, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, si la comparamos con activación conductual, la recaída que tiene, o sea, los estudios que yo he visto, corregime Alex, estamos hablando de un 20 o un 50%, o sea, varía mucho obviamente, pero la diferencia es abismal. Sí, Sí. sí. Inclusive sin terapia farmacológica. Y hay un tema acá, es que activación conductual es un protocolo que dura entre 10 y 20 sesiones. Entonces estamos hablando de una terapia que en mucho menos tiempo, incluso mucho menos tiempo de lo que lleva un proceso farmacológico, tiene efectos significativos. Y esto es muy importante porque hay guías, que no voy a nombrar ahora, pero no tiene importancia, pero hay guías que dicen que depresiones leves y depresiones moderadas tienen que medicarse incluso sin psicoterapia, cuando la psicoterapia sería, Mandalas al sobre frente todo, a las activación conductual. Sí, hay Qué que, malos. pasa que hay que mandar al frente farmacéuticas. Sí, sí. No nos pero, sirve. ¿Quién escribió el DCM? Mucho poder. pero, digamos, cuando tenés un tratamiento como activación conductual, que en mucho menos tiempo, con menor costo, tiene efectos similares o mejores. Y sobre todo- Justo eso te iba a consultar, Alex. ¿Cuál es la diferencia en el abordaje con BAT, por ejemplo? Vos me habías comentado que con BAT es como un abordaje mucho más estructurado, capaz que los no tenía dos son tanta activación flexibilidad. conductual. ¿Qué es BAT? Claro, BAT Va, son muy siglas bien, en Flor. inglés. Pero también es tratamiento de activación conductual breve para la depresión. Hoy en día existe el protocolo revisado. Activación conductual y BAT son los dos modelos o protocolos de activación conductual. Solo que acá, bien, aparecen los nombres, todos tratan de poner su propio nombre cuando estamos haciendo más o menos lo mismo. Todos yankee, por supuesto, porque de Todos allá vienen las yankee. investigaciones. Exacto. Pero la idea es la misma, el objetivo es el mismo. Tienen algunas variaciones. Por supuesto, BAT por ahí es el más fácil de entrenar porque es el más estructurado y tiene una duración de 10 sesiones, más o menos. Mientras que activación conductual es mucho más flexible, está pensado más en componentes que de la terapia. A mí es el que más me gusta por ahí porque se adapta, porque podemos llevarlo a trabajar en consultantes con problemas de ansiedad, a consultantes con problemas de salud como problemas como enfermedades crónicas, cáncer, dolor, fibromialgia, dolor crónico, etcétera. Como también podemos pensar en consultantes que tienen otro tipo de problemáticas como bipolaridad, etcétera. Perfecto, sí, tal cual, porque cuando yo observé se me presentó esta incógnita de decir cuál es la diferencia, son lo mismo, me parecía súper interesante consultándolo. Bueno, para cerrar esta entrevista tan enriquecedora, Flor, te consulto, cuando dialogamos sobre prevención del suicidio, que es una temática muy presente, ¿cuáles vos considerás que son como los primeros signos de alerta que la persona empieza a comunicar a su entorno, que son como los más notables capaz que se observa? Bueno, a ver, ahí es un tema... Me tiró una preguntaza y respondeme Para cerrar. 2 minutos, por favor. No, es un tema como ultra delicado y súper complejo, primero porque es muy difícil hablar bueno, decime qué conductas tiene una persona que va a tener Sí. una conducta suicida, porque es difícil generalizar, pero podemos hablar de patrones de conductas que son los que frecuentemente se ven más topográficamente. A ver, es decir, la persona suele hacer esto, y hablamos de aislamiento, por ejemplo, la persona se empieza a aislar, no quiere ir a las juntadas o ya no hace lo que antes hacía, ¿sí? Poder comunicar, o sea, hay un mito muy grande que dice que las personas que se van a suicidar o que quieren cometer una conducta suicida no lo comunican, y esto es absolutamente mentira. Por supuesto, Las por señales ello pueden te estar. lo consultaba, porque es el mito número 1. Tal cual. Pero el aislamiento o la irritabilidad también, ¿sí? Conductas más como de que te dé la sensación que la persona se puede estar despidiendo, ¿sí? Sí.
intentos previos, obviamente, pero básicamente el aislamiento y que la persona exprese que se siente triste, ¿sí? O que esté evitando determinadas situaciones, eso ya es una conducta en que nosotros tenemos que decir, sea mi hermano, sea mi papá, mi mamá, mi amigo, un compañero de la facu que de repente veo que actúa raro, sentarte y preguntar, che, ¿qué te pasa? ¿Que necesitas algo? ¿Querés que te ayude? No sé si vos... Sí, sobre todo la desesperanza en cuanto a no hay una solución, no hay nada que pueda hacer para que esto cambie. O sea, no hay solución, no hay nada para que pueda estar mejor. La desesperanza es como un predictor muy importante en cuanto a la ideación suicida, porque es bueno, si no hay nada que pueda hacer, entonces... Y ahí aparece un tema muy importante, algo que se puede ver, porque es algo que se puede hablar con la persona y se puede ver cuando aparece esta desesperanza de que nada va a cambiar y nada va a ser distinto. Sí, justo en el capítulo 5 hablamos de uno de los axiomas de la comunicación, esto que es imposible no comunicar. Todo el tiempo estamos comunicando. Siempre como que me ha surgido capaz como esa incógnita de cuántas personas a nuestro alrededor han estado padeciendo ciertas situaciones. Y por no preguntar o por generalizar, no, está todo bien, nos estamos perdiendo capaz de poder acompañar o salvarle la vida a una persona, ¿no? No, y aparte porque nos genera incomodidad, ¿sí? O sea, nosotros somos psicólogos, pero si a vos le pasa algo a una persona, o sea, si vos ves medio raro a una persona cercana, te da incomodidad preguntarle qué le pasa, pero hay que preguntar y hay que hablar directamente de si has tenido ideas de no estar más en esta vida, ¿no? Es muy importante ponerlo en palabras y creo que más que las señales, porque cada persona vivencia a su manera el malestar, es, bueno, ¿qué hago? Es preguntar y preguntar qué está pasando y preguntar qué necesita, ¿no? Porque eso es súper importante y ante cualquier duda consultar con un profesional, por supuesto. Sí, por supuesto. Uno siempre tiene capaz esa certeza de, no, nunca me va a pasar a mí hasta que uno le sucede y capaz ahí uno desde esa experiencia empieza a consultar. Pero podemos salvar vidas. Una simple pregunta, ¿no? Bueno, muchas gracias, Flor y Alex, por haber invertido sus tiempos en venir hasta acá, por haber compartido sus saberes con nuestra audiencia. Por supuesto, muchas gracias a vos por haberte quedado en el segmento de charlas de diván. Deseamos que hayas disfrutado este capítulo y que hayamos colaborado a encender la intriga sobre la temática. Recordá que puedes revivir este programa y todos los anteriores a través de nuestro canal de YouTube, por supuesto, como Repi4519, a través de nuestro canal de Spotify como Caleidoscopio, en Instagram como repi.um o caleidoscopio-repi, a través de nuestro WhatsApp al 261-360-2743 o mediante nuestro correo electrónico como contacto.repi@um.edu.ar. Nos encontramos en la próxima temporada, acá, en el streaming de Caleidoscopio. Esto fue Caleidoscopio, la posibilidad de encontrarnos en cada giro.